Baltasar Gracián y el maquiavelismo. Es un trabajo presentado por la Facultad de Filosofía y Humanidades, Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, para el curso de Literatura Española. Los integrantes de este trabajo son los siguientes: Gutiérrez Quispe, Marco Antonio; Pérez Tapia, Jorge Fabricio; Puma Chircana, Yajaida Frat; Rafael Aguilar, Daryl Jean Rolf; y Urquizo Becerra, Juan Franco. Introducción. Baltasar Gracián es uno de los autores más importantes del siglo de oro español y uno de los representantes más importantes del barroquismo. Hasta él pueden ser rastreados ciertos postulados existencialistas y postmodernistas, pero también se le puede ver en tránsito, tanto está influenciado por las ideas de otros pensadores célebres en el territorio europeo. Maquiavelo es uno de estos personajes que promovieron una discusión explícita de los temas políticos y morales, y sobre la subordinación de uno de ellos sobre el otro, resolviéndose por supeditar el aspecto moral a fines políticos. Baltasar Gracián recoge parte de sus ideas y su influencia, dándole un toque propio que veremos más adelante en su tratado El héroe. Conciliar política y moral se vuelve uno de los temas centrales, más que analizar pragmáticamente si una conviene sobre la otra, con el especial contexto de las influencias barrocas. El análisis de este tratado relaciona las similitudes temáticas y categoriales de la obra El Príncipe obtiene un especial interés, puesto que ocurre en una época donde el desengaño y el escepticismo priman. Este trabajo se realiza a través de una investigación comparada. Las hipótesis centrales del trabajo son las siguientes. Primera hipótesis: los tópicos y categorías preponderantes en los textos analizados son los fines políticos y los medios que permiten alcanzarlos, así como la cuestión de si la moral devenida de cualquier sistema ético, ya sea religiosos o no, tienen cabida en la consideración de decisiones políticas. Segunda hipótesis: existe una similitud entre las categorías expuestas por Gracián y las tomadas en cuenta por el maquiavelismo, que propone una influencia directa por parte del autor italiano. Los objetivos del trabajo son los siguientes: circunscribir las características de la vida y biografía de Baltasar Gracián; circunscribir el contexto de la época al libro El héroe; analizar las categorías y los aspectos discursivos, filosóficos del texto de Gracián; comparar y verificar en qué medida los temas y aspectos del texto de Gracián reflejan a la filosofía maquiavélica. La justificación: este trabajo se circunscribe al debate sobre la influencia de Maquiavelo sobre el autor español. A través del análisis y la exposición se pretende apoyar a los autores que sustentan una teoría a favor de la similitud y influencia. Para llevar a cabo este estudio, el trabajo se ha estructurado en dos capítulos. El capítulo 1 es el planteamiento operacional, donde se describe el enunciado de la investigación, objetivos, hipótesis, justificación, perfiles de investigación. En el segundo capítulo, el planteamiento teórico, se describen los antecedentes de la investigación, historiografía, biografía y contexto de la época, análisis de las obras como El héroe, El discreto, Oráculo y Manual del arte de la prudencia y el criticón, y la aproximación al concepto del héroe y heroísmo graciano. Muy buenas noches. Continuamos con la biografía de Baltasar Gracián y Morales. Fue un jesuita, escritor español del siglo de oro que cultivó la prosa didáctica y filosófica. Nace en Belmonte de Gracián, muy cerca de Calatayud, en 1601. En 1619 ingresó en el noviciado de la provincia jesuítica de Aragón, situado en Tarragona, en el que se le dispensó de los años preceptivos de estudios de humanidades debido a su excelente formación anterior. Se ordenó como sacerdote en 1627 y comenzó a impartir humanidades en el colegio de Calatayud. Años más tarde tuvo grandes enfrentamientos con los jesuitas de Valencia, en donde fue trasladado en 1630. Tras publicar el Criticón, sin las debidas licencias, fue separado de sus cátedras y encerrado en una celda de a pan y agua, siendo tiempo después confiado a Graus. Aquí se le atenuó la pena y en 1658 fue enviado a desempeñar cargos menores al colegio de Tarazona. Baltasar Gracián fue un agudo observador de la vida y cesor de los errores y vicios que malogran el destino del hombre. Los últimos contratiempos aceleraron su decadencia física, pues en junio no pudo asistir a la congregación provincial de Calatayud, falleciendo poco más tarde en Tarazona el 6 de diciembre de 1658. En cuanto a las características de sus obras,
Su producción se adscribe a la corriente literaria del conceptismo. Su estilo es muy personal, denso, concentrado y polisémico, en el que domina el juego de palabras y las asociaciones ingeniosas entre estas y las ideas. El resultado de todo ello es un lenguaje lacónico lleno de aforismos y capaz de expresar una gran riqueza de significados. El pensamiento de Gracián es pesimista, como corresponde al periodo barroco. El mundo es un espacio hostil y engañoso para él, donde prevalecen las apariencias frente a la virtud y la verdad. El hombre es un ser débil, interesado y malicioso. Gran parte de sus obras se ocupan de dotar al lector de habilidades y recursos que le permiten desenvolverse en las trampas de la vida. Para ello debe saber hacerse valer, ser prudente y aprovecharse de la sabiduría basada en la experiencia, incluso disimular y comportarse según la ocasión. Continuando, voy a dar un poco del contexto histórico del barroco español. El barroco español se produce en los años llamados siglos de oro de la literatura española. España estuvo gobernada en ese lapso por tres monarcas, que es el Felipe II, el Felipe III y el Felipe IV, gobernando este último hasta el año 1665. Felipe II, hijo y sucesor de Carlos V del Sacro Imperio Romano y del Primero de España, por abdicación de este, tomó posesión del trono en el año 1556. Durante la centuria anterior a esta, España había alcanzado su mayor unidad y extensión territorial por herencias, conquistas, convenios diplomáticos o matrimonios reales. Llegaron a estar sometidas al cetro de Carlos V, Nápoles y Sicilia, Flandes, Alemania, Hungría y Portugal, aparte de las nuevas y ricas tierras de América. Por el contrario, a Felipe III y Felipe IV les tocó perder una a una todas las tierras europeas, y lo que ocasionó era graves problemas religiosos, políticos, internos e internacionales. Bien, continuando con el análisis de la obra tratada en el tema de la investigación, la obra El héroe fue publicada con el nombre del hermano de Baltasar Gracián, Lorenzo Gracián. El título de por sí ya es indicativo de presentar como modelo y ejemplo a un hombre fuera de lo común, que posee las cualidades más sublimes. Bueno, el libro destaca las cualidades sobre la gala, sobre el comportamiento en sociedad, ya que son importantes dentro del contexto de la obra. Baltasar en El héroe señala las diversas virtudes y cualidades morales que debe tener alguien ante sus semejantes. Se encuentran 20 capítulos, los cuales reciben como título Primores, y estos se podrían entender como capacidades del hombre en grados de excelencia y conforme avance la obra en los siguientes capítulos. Bueno, en los primeros episodios de la obra, el héroe, las prendas o capacidades tienen que ver con las cualidades innatas, como la inteligencia o la perseverancia. En los siguientes primores van descubriéndose las cualidades adquiridas, tener la educación, el gusto o saber manejar la suerte e ir conociendo el interior de las personas y sus intenciones, además de adquirir el saber y tener una experimentada experiencia, ¿no? Y finalmente, la capacidad para aparecer ante los demás como una persona de gran carisma y sobre todo las relacionadas con el alcance de la virtud que se va a dar en el primor 20. Baltasar, pues en la obra El héroe, señala las diversas virtudes y cualidades, como bien ya mencioné antes, ¿no? Y que éstas deben tener a alguien ante sus semejantes, ¿no? En cuanto a las influencias de Baltasar Gracián, es imposible negar que hay un tinte maquiavélico en varios pasajes e ideas de sus obras, así como interesantes coincidencias con la filosofía maquiaveliana. Tampoco es menos cierto que hay matices en la propia obra de Gracián que atenúan el maquiavelismo presente y que han permitido que el debate haya surgido
y haya podido perdurar hasta nuestros días. En los tiempos de Baltasar Gracián se debatía una inquietante cuestión. ¿Basta con valerse de la oportunidad para llevar a cabo el fin deseado? ¿O tienen los actos humanos una moral intrínseca, inmanente, que nos obliga a actuar dentro de ciertos límites? Este delicado dilema nos acerca a un problema de carácter más general, un problema que se debatía con profusión y hasta con ahínco en los tiempos de Gracián, y particularmente desde que apareciera en escena la obra de Nicolás Maquiavelo. El problema se entiende como el de la relación que existe entre moral o religión y política. La cuestión de si los actos humanos deben respetar la moral en todo momento, o si hay razones o momentos en los que resulta legítimo actuar al margen de ella. Fue en efecto Nicolás Maquiavelo quien restauró la categoría de la oportunidad. Observamos también que si podemos rastrear el pensamiento de Maquiavelo en la filosofía de Gracián, no es tanto porque éste sea un filósofo maquiavélico o maquiaveliano en el sentido estricto, sino porque después de Maquiavelo y su filosofía, dado este asunto que se llama el giro maquiaveliano, que consistiría en la decisión definitiva de política y moral, no será ya posible ligar más los razonamientos religiosos o morales a los políticos y unir dos dominios que durante 2 siglos se consideraron uno y desde entonces yacen separados.